No, 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 qué programón. La verdad es que estamos hablando de cuestiones muy interesantes y bueno, hablamos de un tema en particular, el asunto de la muerte. Me faltó decirles y darles este dato que me parece importante, que hay padres, hay mamás, papás que enseñan a los niños eh, a no ver la muerte. Se empeñan en ocultar que la muerte existe como algo que no debiera de mencionarse o ni siquiera pensar en ella. Y es un hecho que al ocultar a los niños la tristeza por la muerte de un ser querido, al negarse a llevarlos a funerales o entierros, les estamos, al contrario, creando un miedo ante algo que es natural. El 30% de los casos de tanatofobia corresponden a niños. Y es grave porque diario mueren más de 160,000 personas por estos temas de tanatofobia en el mundo. Yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿tú tienes un miedo irracional a la muerte? Yo le estaba contando aquí a mi gran equipo de trabajo que cuando muere mi abuela paterna, están un grupo de tías, ¿no? Y de familiares alrededor del ataúd viéndola. El ataúd está abierto. Y me doy cuenta, en cuestión de voltear, que mi hija, que en ese momento habrá tenido 7 años, 8, no sé, estaba entre las tías con sus manitas viendo el ataúd, viendo a mi abuela en el ataúd. Alguien me dijo, retírala de ahí. Le dije, no, 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 yo creo que sí tiene que verla. Cuando ella se acerca y me dice, ya la vi, y le dije, ¿qué viste? Pues que está dormida. No, 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 aguas. No está dormida, Natalia. Ella está muerta. ¿Ves cómo hay un vidrio arriba? No podría respirar. Porque si estuviera dormida, despertaría. Esto me acuerdo que se lo dije porque alguien me asesoró y me dijo, tú no le puedes decir que el muerto está dormido, porque entonces ella va a entender como dormido la muerte. Tampoco le puedes decir que se fue al cielo, porque si algún día la subes en un avión, pues la va a buscar en el cielo y cuando no la encuentre va a haber procesos de frustración fuertes. El caso es, y de eso vamos a platicar, Silvia Estela Acevedo Ramírez, ¿qué le tienes? Primero, ¿qué no debemos de hacer con los niños? Cuéntanos, en relación a la muerte. Hola, muy buenos días. Pues mira, Fernanda, ¿qué es lo que no debemos hacer con los niños? Lo que tú comentabas, no darles esa ambigüedad en esas verdades. ¿Por qué? Porque como lo que tú decías, hay mucha disonancia en esa percepción que tiene el niño como dormido, que ahorita viene, se fue de viaje. Y en ocasiones esa parte les causa demasiada incertidumbre. Otra cosa que se sugiere que no se haga es de que no les permitan estar en rituales funerarios. Para el doliente es una forma de despedida. Entonces, eso hace que haya ese vínculo emocional a partir de esa despedida, como tú decías con tu hija que la vio adentro del féretro. Para muchos el ver el cuerpo, el despedirse físicamente es un bálsamo para ese dolor que en ese momento está sintiendo. Entonces, considero que esas serían como las dos situaciones como más idóneas. ¿Qué casos has visto graves, Silvia? ¿Qué casos has visto que dejaron una huella importante? Yo recuerdo una amiga en la escuela que le dijeron que el papá se había ido de viaje. Y pues fueron 3, 4 años después que le dijeron que pues el viaje había sido la muerte, ¿no? Que no había ido a Nueva York. Y el sufrimiento que ella tuvo de por vida lo sigue pagando hoy en día. Ella hoy debería de tener la edad que yo tengo, 54 años. Y la marcaron para siempre. ¿Tú qué casos has visto?
Mira, pues fíjate que tuve un caso de una familia en donde el papá muere muy trágicamente y a los hijos se les cuenta una historia muy diferente. Pero pues ya sabes que ahorita los chicos están en redes sociales, la gente les comunica y ellos se enteran cómo muere el padre. Y es cuando confrontan a la mamá y a la abuela que estaban a cargo de la crianza, y es un enojo tan fuerte que tienen contra ellas, que los chicos se vuelven agresivos, se vuelven intolerantes con ellos mismos, buscan desahogar ese enojo en cualquier situación poco funcional, drogas, alcohol, fumar, y es cuando la familia se confronta tanto que dice, es que yo lo hice para que no sufrieran, Silvia, pero pues como tú dices, es muchísimo más Es que duro es el una gran golpe, mentira. enterarse. Es una Claro, gran claro. mentira. Fíjate, la pandemia, no sé qué pienses, Silvia, de esto. La pandemia nos ha alejado de los funerales, de los rituales habituales de la muerte. Y hoy nos damos cuenta qué tan importantes son, porque esa es la manera de poder procesar mucho más fácil el duelo. Yo tengo casos de gente que no hemos podido eh, llevar sus cenizas al lugar donde tienen que estar y las cenizas se quedan en una casa, ¿no? Como, ay no, tristísimo. ¿Qué tan importantes son los rituales Muy para despedir la importantes, muerte? Para despedir muy a los muertos, pues. importantes. Sí, sí. Si no hay esa oportunidad de llevarlo al lugar en donde era el deseo de la persona, poder hacer en familia rituales de despedida, ajá, a cartas, algún evento familiar que haga que ese vínculo de dolor sea compartido y que realmente sea el legado el que prevalezca en la familia antes de la situación más dolorosa. Y principalmente con los niños, ¿no? Que muchas veces muy chiquitos no tienen ese significado de la muerte, entonces a partir de estos rituales, pues se reunifica cómo es que lo están percibiendo y cómo se van a manifestar en otras situaciones que se les presenten posteriormente. Ahora, Silvia Estela Acevedo, algunos psicólogos, he escuchado recientemente, que los dolientes, los que sufren por la muerte de alguien, se sienten mal o sienten pena, para decirlo de manera más fácil, si la persona que murió, el familiar que murió, fue de COVID. ¿Ya se te presentó esto también a ti en tu consultorio? Sí, mucha Híjole. culpa, porque muchas veces el familiar no quiere ir a un hospital o piensan que no hicieron lo suficiente para poderlo ayudar. Y es ahí cuando se genera esta culpa tan fuerte que eso es lo que no los deja procesar su duelo. Y generalmente cuando hay niños muy pequeños que ya la última vez que vieron a su papá fue que se lo llevaron al hospital, entonces la confrontación con los que se quedan es más fuerte. Entonces sí, esta situación de COVID nos vino a mover muchísimas cosas en cómo resignificar nuestro duelo y por eso siempre es sugerible buscar ayuda ya sea profesional o a través de redes de apoyo que siempre ayudan mucho a esta contención. Te preguntan por acá, ¿qué tan bueno o malo es? Los niños piden siempre muchos detalles. O sea, a los niños les gusta, lo voy a decir de manera muy burda, pero les encanta que les cuentes cuentos, pues el chismecito, ¿no? ¿Qué tan efectivo, qué tan bueno, qué tan malo es darles detalle de la muerte de la persona? O sea, cómo murió, hasta dónde debemos de llegar en ese sentido. Todo va a depender de lo que te pregunte y cómo te lo pregunte. Si hay alguna duda de cómo murió, a ver, qué es exactamente lo que quieres saber. No, si estaba dormido o estaba despierto. Ah, bueno, entonces ya sobre eso tú vas respondiendo. A veces nosotros como papás o personas que estamos acompañando suponemos o damos por hecho que quieren saber algo más, pero a veces los niños quieren cosas simples. ¿Le dolió? ¿Está bien? ¿Algún día lo voy a volver a ver? Entonces, hay algunas preguntas que seamos sinceros, que a lo mejor y no tenemos esa respuesta,
pero sí tratar de responderle lo más que se pueda a las preguntas que ellos hagan. Sí, Y con la es verdad, lo más lo voy saludable. a volver a ver, Claro, no. Eh, así es. Y todo va a depender de la creencia, si en su religión exacto. o en sus creencias dogmáticas tienen esa creencia, pues bueno, ¿no? Trabajarlo desde esa parte, pero siempre no dando una esperanza de que va a ser pronto o que si va a ser de cierta manera como la persona lo está esperando. Porque a un niño tú le dices, ahorita vengo y ese es ahorita, es en este momento. Entonces no les podemos dar mucha ambigüedad, sino algo muy preciso y muy específico, dependiendo también de nuestras creencias. O sea, van a sentir dolor de la información que le estamos dando, pero les va a hacer bien a futuro. Claro, claro. No Es podemos una forma de mentirles sobre contener, la muerte, exacto. así es. Es una forma de contención que la propia familia puede empezar a dar a través de esas respuestas, a través de compartir. Me ha pasado mucho de que las mamás no quieren o los papás no quieren llorar delante de sus hijos. Y eso es una forma de vulnerabilidad que nos han enseñado de que no nos podemos mostrar vulnerables. Pero si tus hijos te ven esa vulnerabilidad, para ellos va a estar bien Claro. sentir o cómo expresar sus emociones. Y ese es el mejor acompañamiento que le podemos dar a nuestros hijos, sintiendo esa vulnerabilidad y compartiéndolo con ellos, ¿no? Si me siento triste o enojado, hacérselo saber también. Eh, vámonos hasta el tema de una mascota, ¿no? O sea, ¿qué le dices al Claro. niño de la muerte de una mascota o de que tuviste que dormir a la mascota? Pues tiene que ser parte del tema, ¿no? Fíjate que me pasó con un consultante, el muchacho tiene 28 años y salió que un día su mascota se murió, no recuerdo qué era, un conejo, un perro, y su mamá se lo cambió. Y él siempre supo que no era. Y su Uf, mamá cuando lo confrontó le dijo, pero ¿cómo sabías? Dice, porque yo le decía tal cosa y él hacía, y le decía y no lo hacía, y me di cuenta que había muerto, pero no te quise decir nada. Y a esos 28 años era ese dolor, Fernanda, que tú dices, ¿cómo guardó tanto tiempo ese sentimiento que ya de adulto pues se manifiesta de manera inconsciente, ¿no? qué Él llegó a tema. consulta por otra situación y salió lo del conejo. Ay, no, Sí, Silvia, sí, sí, regresa por favor al programa @ninos de ahora, niños de ahora sin la ñ, es N, sí. ninos de ahora en Instagram. Y regresa, Silvia, tenemos que platicar esas historias. Con muchísimo gusto, No, con qué mucho tema, amor. imagínate 28 años después y te quedas con ese tema atorado. Qué barbaridad. Te digo, hay que hablar del tema. En el momento duele, pero más adelante te da fortaleza.